Ok. Es una unidad muy concreta, compañeros. Es una unidad muy breve. La vamos a terminar rapidísimo. Tomen nota, revisen todos los apuntes, revisen lo que vamos a estudiar. Es muy rápida. Y terminamos con esta frase de John Ruskin, que dice, haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo. Estos son los temas que vamos a estudiar. El Estado, el territorio, población, poder, soberanía, división del poder público, la constitución del Estado, los sujetos del derecho, la aplicación e interpretación del derecho. Empezamos. Elementos del Estado, el territorio, elemento geográfico que conforma el Estado. Ahí va. Nuestro país es un país con una extensión territorial importante, una extensión territorial de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahí vemos esta gran extensión territorial. El territorio del estado abarca esta superficie continental, pero aumenten lo siguiente. Hagan una proyección sobre esta superficie continental hacia la estratosfera. Es nuestro espacio aéreo. Hagan una proyección hacia el centro de la Tierra. La explotación de los recursos que encontremos en el interior de nuestro territorio. Muy bien. Nuestro mar territorial tiene 10 millas náuticas. Nuestra zona económica exclusiva tiene 200 millas náuticas. México ejerce soberanía sobre esa parte y ejercemos soberanía extendiendo nuestro territorio sobre las embajadas y sobre los consulados que se encuentren en el extranjero. ¿Vamos bien? También se extiende el territorio sobre las aeronaves con matrícula mexicana. ¿Sale? Y también extendemos los territorios sobre los barcos, sobre los buques que tengan matrícula mexicana. ¿Entendemos esta extensión del territorio, compañeros? Aquí es donde se van a aplicar nuestras leyes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Este es el elemento geográfico. El elemento humano es la población. Aquí está. En la población hablamos del pueblo. En la población hablamos de las personas. En la población hablamos inclusive de los extranjeros. Las personas van a gozar de los derechos humanos que reconoce la Constitución, que reconocen los tratados internacionales. Todos, independientemente su calidad migratoria, van a gozar de esos derechos. Muy bien. Ok. El poder. El Estado tiene la fuerza para hacer cumplir sus disposiciones. La fuerza del Estado, su poder. ¿Cómo hace para que la norma, para que se haga cumplir las instituciones del Estado? Inclusive, a veces hay que pelear con potencias, pero
el Estado debe ejercer su poder, su fuerza para hacer cumplir las leyes, para hacer cumplir las disposiciones dentro del Estado. ¿Ok? Otro elemento importante del Estado, la soberanía, la potestad que tiene México para autodeterminarse. Hay dos clases de soberanía. No lo olviden, compañeros. Tenemos una soberanía que tiene que ver, compañeros, con el interior y una soberanía que tiene que ver con el exterior. Soberanía interior. México se autogobierna. México toma sus determinaciones. México ejerce sus facultades en nuestro territorio y en las extensiones que hemos señalado con antelación. Y frente a la comunidad internacional, nadie puede meterse a nuestros asuntos internos. La facultad de los pueblos de autodeterminarse. ¿Estados Unidos es más que nosotros? No. Europa, los países europeos son más que nosotros? No. Estamos en igualdad de circunstancias. No tenemos por qué agachar la cabeza, porque somos una nación soberana. Muy bien. Ok. Decía el barón de Montesquieu, hay que dividir al poder para que no se corrompa. El poder no puede caer en una sola mano. El poder no puede caer en una sola institución. Dividimos al poder para evitar que se corrompa. Lo vamos a dividir en ejecutivo, en legislativo y en poder judicial. ¿Sale? Aquí tenemos esta división de poderes. Por lo que respecta al poder ejecutivo, hacemos la siguiente distinción. El poder ejecutivo se encuentra encabezado por el presidente de la República. Se encuentra con las secretarías de Estado. Esta forma la administración pública centralizada. Se encuentra con órganos desconcentrados que dependen de alguna de las secretarías de Estado. Ejemplo, la Guardia Nacional. Muy bien. Y tenemos los órganos descentralizados que tienen su propio patrimonio. El mejor ejemplo, el INE. Muy bien. Ok, poder ejecutivo. Poder legislativo. Dos cámaras. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. Cámara de Senadores. Tenemos 500 diputados y tenemos 128 senadores. Muy bien. Y en los recesos de estas cámaras tenemos una comisión permanente. 19 diputados y 18 senadores. En los recesos del Congreso. ¿Vamos bien? Ok. El Poder Judicial. Poder Judicial de la Federación. Ahí va. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de apelación.
juzgados de distrito y Consejo de la Judicatura Federal. La Corte, pleno, 11 ministros. La Corte, salas, 2 salas, 5 ministros cada sala. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente interviene en asuntos electorales. Una sala principal que trabaja todo el año en la Ciudad de México y 5 salas regionales que solamente trabaja durante procesos electorales. Y tenemos ahí a estos órganos. Ya tenemos la noción general de cómo funciona la división de poderes, ¿vale? Y tenemos una norma suprema, la norma fundamental del Estado, la norma base de toda nuestra organización. Esta norma se llama Constitución. La base, la ponderación, la norma que es suprema. Muy bien. Ok. Estimados amigos, de todo esto, ahora vamos a hablar de los sujetos de derecho. Persona física. El ser humano con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquí lo tenemos. Está el ser humano. Este ser humano es una persona de derecho porque tiene esa capacidad plena para ser titular de derechos y obligaciones. Ayúdenme con el siguiente punto. Ahí les va. Le van a tomar una foto o anótenlo como ustedes quieran, porque les voy a enseñar en pocos minutos los atributos de las personas físicas. ¿Estamos listos? Bien, ahí va. Atributos de las personas físicas. Atributos de personas físicas. Muy bien. Vamos a encontrar dentro de los atributos la capacidad. Ok. El nombre. Muy bien. Ok. El domicilio. Ok. El patrimonio. Ok. El estado de familia. Ok. La nacionalidad. Ok. Dividimos a la capacidad en dos. Capacidad de goce. Capacidad de ejercicio. La de goce la tenemos que desde que nacemos y la perdemos con nuestra muerte. La de ejercicio la adquirimos con nuestra mayoría de edad. ¿Vamos bien? La de ejercicio implica pleno dominio de mis intereses, de mis derechos. En la de goce necesito representación. ¿Está claro? Muy bien. Mi nombre me distingue de otras personas físicas. Mi nombre de pila y mi nombre patronímico, que es mi apellido. ¿Ok? Muy bien. Mi domicilio, el lugar donde voy a cumplir con mis derechos y mis obligaciones. Ya vimos cuál es mi domicilio, mi residencia no tengo, mi lugar de trabajo no tengo, donde simplemente me encuentre. Patrimonio. Todo aquello susceptible de ¿qué? De valoración económica. Se divide en dos. El activo
que es mi riqueza, y el pasivo, que es mi deuda, que son mis obligaciones. Aguas cuando el pasivo es más alto que el activo, porque entonces estamos en crisis. ¿Ok? El estado de familia, el vínculo que me constriñe con un grupo familiar. Esto puede nacer del matrimonio, del concubinato, de la filiación, que es el vínculo existente entre padres e hijos, o el tema de la adopción. ¿Ok? Y la nacionalidad, que es el vínculo que me une con México, con el estado al cual yo pertenezco. ¿Estos elementos nos quedan claros, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Rápidamente. Ahora vámonos con las personas morales. La persona moral es un grupo de personas físicas u otras personas morales que se van a unir en una instancia unitaria para establecer derechos y obligaciones. Entonces, la persona moral, hasta cierto punto podríamos decir, es una ficción de derecho. Y en esta circunstancia, estimados amigos, vamos a verificar que esta persona moral es la unión de varias personas físicas o inclusive de varias personas morales. ¿Y cuál es su objeto, compañeros? Unir patrimonios y conformar una nueva persona de derecho, una empresa, ¿sale? Con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Dentro de esta cuestión de las personas morales, vamos a dividir rápidamente en dos clases de personas morales. Ahí va. Personas morales de derecho público y personas morales de derecho privado. De derecho público, la federación, los estados y los municipios. De derecho privado, sin fines de lucro, y con fines de lucro. Por ejemplo, sin fines de lucro, asociaciones civiles para temas educativos, culturales, deportivos, etcétera, etcétera. Las fundaciones, los sindicatos para la representación de los derechos de los trabajadores y las sociedades civiles, que sí tienen una ganancia, pero no constituyen un fin de lucro. Y las de fines de lucro son las sociedades mercantiles. ¿Para qué se crean, compañeros? ¿Para qué se crean estas sociedades mercantiles? Pues su finalidad principal, que es dinero, dinero, Obtener una dinero, ganancia. para tener ganancias. Para eso están constituidas. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros. Atributos de las personas morales. Casi son los mismos que las personas físicas. Hay una pequeña distinción. Primero, la capacidad. Después, su razón o denominación social. Después, su domicilio.
Después, su patrimonio. ¿Sale? Y después, por supuesto, su nacionalidad. Capacidad. Las personas que representan a la persona moral, que pueden realizar actos jurídicos a nombre de la persona moral. ¿Quiénes son? Puede ser el administrador único, el Apoderado consejo legal. de administración, exactamente, el apoderado legal, con Propietario real. con capacidad plena para representar a esa persona moral. Atentos. La razón social. Figuran el nombre de los socios. De la empresa. Ajá, nombre de los socios. Denominación social. Nombre impersonal. Como por ejemplo, FEMSA. Muy bien. ¿Vamos bien? Su domicilio es en el que se establece, mis estimados amigos, se estableció ¿dónde? En el acta constitutiva. Constitutivo. Donde se constituye la empresa. Exactamente. O también puede ser inclusive alguna de sus sucursales. ¿Ok? Patrimonio, lo mismo que el de las personas físicas. Activo, las ganancias, los bienes. Pasivos, las deudas. Y la nacionalidad, donde me constituí como persona moral. ¿Sale? Cumpliendo con las leyes del lugar donde, pues, de alguna manera decidí establecerme. Muy bien. Ok, muy bien. Estos temas fueron rápidos, compañeros, pero de verdad que van a ser muy útiles para su formación profesional. Llegamos al penúltimo punto ya para llegar casi a la conclusión de la unidad y a grosso modo comentamos, a ver, compañeros, todo esto que vimos no debe quedar en fines teóricos, sino en fines prácticos, científicos. El abogado debe de tener la técnica para aplicar el derecho y resolver problemas concretos. Esa es la labor que tiene el jurista. Esa es la labor que tiene el científico del derecho. Y va a hacer estos planteamientos al órgano jurisdiccional. El abogado, cuando tiene un caso, lo va a plantear, compañeros, tomando en cuenta estos tres elementos que siempre el abogado debe de estudiar y estructurar. A estos elementos lo conocemos como teoría del caso. Ahí va. Hablamos de elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. Fácticos, circunstancias de tiempo, circunstancias de modo, circunstancias de lugar sobre un problema en concreto. Todo esto que estamos planteando aquí lo deben materializar en la norma. Ya vimos la norma objetiva, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo, derecho adjetivo. ¿Qué norma voy a aplicar para este caso en concreto? Muy bien. Y también, ¿qué pruebas tengo para demostrar mi teoría? Muy bien. Ahí va. Aquí tenemos pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales, pruebas instrumentales.
Todo esto se lo voy a plantear a un juez. Se lo voy a presentar para que dirima el conflicto, para que se pronuncie. Esto es El cómo último, voy a ¿cuál es? Perdón, profe. ¿Mande? De periciales, ¿qué es? Perdón. Instrumentales. Ok. ¿Sale? Los abogados plantean casos, teoría de casos que son encontradas. ¿A qué me refiero con eso? Voy a refutar yo la teoría del caso de mi contraparte. Toda teoría del caso, compañeros, tiene fortalezas y debilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros sobre la teoría del caso? Buscar nuestra fortaleza, el punto más fuerte, lo que mayor pueda demostrar ante el órgano jurisdiccional. Si yo trabajo con un método científico, si yo trabajo de forma estructurada, compañeros, voy a llegar a buenos resultados. Ya, entonces las partes se encuentran en esa disputa, en esa confrontación. En este punto, mis estimados amigos, vamos a encontrar a los colitigantes. Y vamos a encontrar al juez, al órgano jurisdiccional al cual le estamos planteando un conflicto. A esto lo conocemos como trilogía procesal. La persona que solicita la intervención le llamamos actor. ¿Ok? La persona que es llamada a juicio le llamamos demandado. ¿Ok? Y aquí tenemos el órgano jurisdiccional que en base a la teoría del caso presentada por el actor y la teoría del caso presentado por el demandado, analizará y tendrá la obligación de dirimir el conflicto y resolver este problema en concreto. Muy bien. Entonces, su señoría, el juez, va a resolver esta controversia. ¿Cómo la va a resolver, compañeros? ¿Cómo? Ahí va. Aplicando la norma a un caso concreto. Silogismo práctico. ¿Esto qué significa? Si le hacemos el planteamiento a un juez sobre un homicidio, por ejemplo, va a decir, a ver, mi premisa mayor, la norma penal, dice, a quien prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. ¿Vale? Esta es mi premisa mayor. Mi premisa menor, Juan privó de la vida a Pedro. Mi conclusión, como consecuencia, Juan cometió el delito de homicidio y por lo tanto le voy a establecer una pena de tantos años de prisión. Esa es una subsunción, la aplicación de la norma a un caso concreto. Muy bien. ¿Vamos bien? Pero aquí aplica, sí aplicaría ver cómo, en qué caso se ocasionó el homicidio, ¿no? Exactamente. O sea, esto es un caso sencillo. Ok. No hay complicación. Cuando hay una complicación, es cuando tiene que hacer una interpretación, una ponderación, un análisis, porque el caso tiene matices que lo complican. ¿Por qué? Porque ahora la matiz es, comete el delito de homicidio a quien priva de la vida a otro. Pero en este caso, A privó de la vida a B, pero se argumenta legítima defensa. Y entonces el caso ya no es tan sencillo. El caso se complica. Y aquí el juez tiene que tener el estudio, el conocimiento, la aptitud
para hacer un ejercicio de ponderación para resolver este conflicto. ¿Se entiende? Pongamos otro caso. Se comete el delito de homicidio en la cual B privó de la vida a su esposo A. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque durante muchos años sufrió de violencia familiar y siempre presentó denuncia correspondiente y prácticamente no pasaba nada. Entonces hay argumentos que hay que tomar en consideración para un tema de ponderación. ¿Se dan cuenta que la cuestión cambia para su señoría? ¿Se dan cuenta que hay otros matices que tenemos que tomar en consideración? De hecho, aquí en Campeche pasó un caso similar. Lo escuché. Que Sí. no castigaron a la muchacha, ¿no? Porque ella tenido antecedentes. Pero le aseguro que para el juez que resolvió el caso tuvo que entrar en un ejercicio de ponderación. Tuvo que entrar en un análisis de argumentación. El caso no fue sencillo, ¿me entienden? ¿Vamos bien? Ok. Estimados amigos, y bueno, también el juez aplica jurisprudencia, integra el orden normativo. Imaginen que este cuadro que tengo aquí representa la norma. Todo esto es la ley. Y estos espacios, estos huecos en blanco, estas lagunas, se van a colmar con jurisprudencia. ¿Ok? Vamos a resolver esas lagunas que son vacíos en la ley, que no se contemplaron, que quedaron huecos, que están sujetos a interpretación. Entonces, su señoría también va a aplicar la jurisprudencia. Muy bien. Ok. ¿Cómo interpreta el derecho el juez? Bueno, podemos entrar a una interpretación doctrinal. Anótenla. Esta interpretación solo ilustra, no obliga, ¿sale? No obliga, solamente ilustra. La que sí obliga, máxime que sea jurisprudencia, es la interpretación judicial. Esta sí obliga. Cuando hablamos de jurisprudencia. ¿Quieren desentrañar el sentido de la norma, compañeros? Vayan al diario de debates y estudien el motivo de la ley y encuentren las razones del derecho, el porqué de la norma. ¿Sale? Entonces, me tengo que meter al análisis de argumentación que tuvieron los diputados, los senadores, al momento de aprobar la norma. Estimados amigos, concluyendo ya su primera asignatura de su formación profesional, concluimos con este tema. El juez, necesitamos un juez apegado a la realidad, un juez que conozca al pueblo, que conozca su realidad, que viva lo que el pueblo tiene, lo que el pueblo siente, su necesidad. El juez conoce la realidad social. El juez no busca castigar. Quítense de la mente de que el derecho tiene que ser castigo, que tiene que ser pena. El derecho busca el bien común. El derecho busca la felicidad del ser humano. El derecho busca el amor entre todos los semejantes. Busca que vivan en armonía. Por ello, la equidad. ¿Sale? El juez no busca castigar, sino lo que busca es un equilibrio. ¿Qué representa la balanza, compañeros? ¿Cuál es el objeto de esta balanza? ¿Cuál es? El La igualdad. El equilibrio, la equidad. Por eso lo representamos con esa balanza. Su señoría aplicará, resolverá
cómo otros jueces han resuelto, cómo han aplicado la norma a un caso concreto y, por supuesto, el juez es un estudioso del derecho. Entonces, el juez aplica la doctrina, se ilustra, estudia y, por supuesto, la aplicación de la jurisprudencia. Mis queridos futuros abogados, en este punto llegamos a la conclusión de esta su primera asignatura. Discúlpeme si fue un poco pesada porque tiene muchas nociones. A veces cuando se toma la primera asignatura se cree que es fácil, pero créame que hablar de introducción al estudio del derecho y todos esos puntos que hemos estudiado son complejos, ¿eh? Son difíciles. No es tan fácil argumentarlos. Pero bueno, concluyendo con nuestra asignatura, determinamos en esta unidad. El Estado tiene estos elementos: territorio, elemento geográfico; población, elemento humano; el poder para hacer cumplir las normas; la soberanía; la autodeterminación interior y la igualdad a nivel internacional. División de poder para que no se corrompa en una sola persona, en una sola institución; la norma suprema del Estado, que es la Constitución; los sujetos de derecho y sus atributos, personas físicas, personas morales; y la aplicación e interpretación del derecho. Muy bien. Ok. Para que tengan su actividad perfectamente contestada y agradeciendo de antemano todo su compromiso y toda su dedicación, vamos a llegar a la conclusión rápidamente con el ejercicio para que vayan levantando las manitas, estimados amigos, y rápidamente.